hemos llegado al final del testimonio del hermano Juan el Bautista, escrito y plasmado por la mano de nuestro hermano Juan, apóstol, que nos lleva a una escena extraordinaria. Creo, hermanos, que toda la palabra del Señor es extraordinaria en sí misma, pero hay pasajes que nos vuelan la cabeza, como dijo un hermano una vez, no, este pasaje me voló la cabeza, decía. Y este es uno de ellos, puesto que pocas veces tenemos la oportunidad de estar a través de la Escritura, ¿cierto?, presenciando la Trinidad actuando en pleno, de manera unida y coordinada. El Espíritu Santo siendo enviado por el Padre, reposando en el Hijo, con una voz audible que la escribe y la registra nuestro hermano Mateo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vemos también acá la inauguración, hermanos, de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero también vemos inaugurada la obra silenciosa y humilde del Espíritu Santo. Si bien, mis hermanos, el ministerio de Jesús, hombre, fue extraordinario, ni un hombre como él en la tierra, porque en él habitaba no tan solo la humanidad plena, sino la deidad plena. Era 100% hombre y también 100% Dios. Y esa divinidad, hermano, estaba soportada en la llenura y plenitud del Espíritu Santo sobre él. Sobre él. Y eso lo vamos a ver a la luz, ¿cierto?, de este resumen de este texto. Yo, la verdad, hermano, y se lo digo con sinceridad, me gozo en el Señor con todos nuestros hermanos profesores que domingo tras domingo se esfuerzan, y yo los veo, en entregar un mensaje claro, verso a verso, de manera expositiva, sin agregar, sin salirse de lo que el Señor nos ha dado. Y yo digo, es una bendición para la iglesia. Es una bendición. Yo les pregunto, ¿aprendió algo usted en esta mañana? Qué hermoso. Y eso es una obra que el Señor nos permite, ¿cierto?, por medio de vasitos de barro. Yo el primero, que estamos en este lugar para entregar lo que por gracia hemos recibido. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, mis hermanos, lo que hoy día estamos mirando a la luz de la palabra es esta inauguración del ministerio glorioso de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado, y también, hermano, de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo sobre él. Sobre él. Y esto es extraordinario, hermano, puesto que aquí se manifiesta la parte más extraordinaria del plan de salvación. Cuando Dios somete a su Hijo, hermano, para ser el Cordero que quita el pecado del mundo. La parte cúlmine del plan de salvación era entregar el unigénito Hijo de Dios para ser muerto en manos de pecadores. Él sabía que venía para morir, y no de una muerte, hermano, tranquila, reposada. No, iba a ser de una de las muertes más violentas que tenga registrada la historia, el Calvario de la cruz. Y eso es extraordinario, porque Él no tenía pecado. Él se hizo indigno por nosotros. No hay algo en el cosmos, en el universo más indigno, hermano, que apropiarse, que encarnarse en un cuerpo, hermano, que día a día se descompone, día a día envejece, día a día se desgasta, hermano,
y cuando ya los años llegan, hermano, somos tan, ¿cierto?, vulnerables. Y el Señor le apropió cuerpo a su Hijo, siendo el acto más extraordinario de este plan de salvación. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Por lo tanto, el Espíritu de Dios que profetizara Isaías, hermano, reposa plenamente en Cristo y le acompaña en todo su ministerio y sostiene su naturaleza humana. Sostiene su naturaleza humana. El Espíritu Santo lo mueve, lo toma, lo lleva al desierto para que sea tentado por Satanás. El Espíritu Santo obra de manera silenciosa cuando aquella mujer que tenía flujo de sangre toma el borde de su manto y él no sabe, pero el Espíritu Santo estaba obrando en él, porque es un espíritu de poder. Es un espíritu, hermano, que cuando entra en el corazón del creyente lo transforma. No hay quien se resista a la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Como Jesús también era Dios. Y es Dios. Por lo tanto, mis hermanos, la misión que también inaugura el Espíritu Santo ahora no es una misión como la que tuvo en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo de manera temporal, de manera, cierto, intermitente, visitaba al hombre, cierto, lo llevaba, lo guiaba, lo hacía hablar palabras inspiradas por el Señor, pero luego se retiraba. No estaba la plenitud del Espíritu Santo reposando en los hombres. ¿Por qué? Porque estaba vigente la ley, la cual debía conducir al hombre, cierto, a Dios, pero ¿fracasó la ley? No, fracasó el hombre. La ley lo que hizo fue aún más evidenciar nuestra naturaleza caída. La ley no pudo transformar el corazón de ni un judío. Ningún sacrificio en el pasado, hermano, pudo quitar el pecado del hombre. Porque todo esto era sombra de aquel que vendría a quitar realmente el pecado del hombre y juntamente con él su espíritu, el espíritu del Señor, que vendría a obrar ahora en el corazón del hombre, a transformar. Por lo tanto, hermano, el Salvador, Cristo el Señor y el Espíritu Santo entran en escena en el plan de salvación, y esa es la escena de la cual el Señor nos está hablando hoy día. Cristo el Señor, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo vienen a rescatar al hombre que se había perdido. Y qué hermoso y maravilloso es ver a un humano, hermano, que tiene el discernimiento para ver que el que viene ahí, aunque dice, yo no lo conocía, yo no sabía que él era, pero el Señor le revela que el que viene ahí es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Cuando Jesús, hermano, estando en Jerusalén, en Nazaret, entra a la sinagoga, día de reposo le entregan el rollo del profeta Elías. A él le corresponde exhortar una palabra. Busca en Isaías el capítulo 61, no sé si habían capítulos, pareciera que en ese tiempo no estaba capitularizada, pero en el rollo busca el pasaje que hemos leído y dice unas palabras tan maravillosas, ¿cierto? El Espíritu, lo vamos a ver. El Espíritu está sobre mí. Esto está en Lucas o en Juan. ¿Tiene usted la cita ahí? No. En Lucas. Lucas 4. Es que ahí lo refuerza el Señor. Quiero que lo leamos. Lucas 4, 16. ¿Qué dice? Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, Lucas 4:16, entró en la sinagoga
conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos en él. Y sabe lo que él dice, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y el que había de venir estaba pisando esta tierra. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que ese mismo espíritu idéntico, ese mismo espíritu que reposó en Cristo, es el mismo espíritu que reposa en la iglesia. Es el mismo espíritu que reposa en la iglesia. Aquel Espíritu Santo de poder que acompañó a Cristo cuando estuvo en su forma humana, hermano, es el mismo espíritu que hoy día Él ha querido compartir con los creyentes. Un espíritu transformador, un espíritu que nos guía a toda verdad. Y la verdad es Cristo. La promesa de Cristo es que el mismo espíritu que reposó en Él es el mismo espíritu, hermano, que está hoy día en nosotros. Pablo lo dice y lo refuerza en la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Qué extraordinario, hermanos. Qué extraordinario. Porque la mayor bendición que el hombre puede recibir es la presencia de Dios en su vida. Lo que estaba privado en aquel momento, en aquel pasado, hermanos, solamente un varón, una vez al año, podía entrar a la presencia de Dios, podía estar ahí, gustando la presencia del Señor. En Cristo hoy día toda criatura, todo aquel que cree, puede tener este Espíritu Santo en su vida. Y está disponible para todo aquel que pide. Cristo, hermanos, vivió y ministró bajo plenitud del Espíritu Santo. Y aunque era Dios verdadero, mis hermanos, asumió esta naturaleza humana y dependió del Espíritu para cumplir perfectamente la voluntad de su Padre. El Espíritu Santo lo acompañó, le revelaba las cosas. El Espíritu Santo a este hombre humano le decía lo que estaban pensando los fariseos. Este Espíritu que reposaba en él, hermanos, obraba vida en los muertos, hermanos. Podía generar miembros en donde no lo había. Podía calmar la tempestad. Los elementos le obedecían porque Dios estaba en él. Y él era Dios. Un espíritu extraordinario de poder absoluto. Este espíritu, hermanos, que reposó en el Señor, transforma. Por eso que nosotros no nos cansamos de repetir: la evidencia más inequívoca de ser portadores del Espíritu Santo en nuestra vida es una vida transformada. Es una vida transformada. Una vida, hermano, que está apuntando al carácter de Cristo. Hechos 10:38 dice lo siguiente:
Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. El espíritu de poder acompañaba al Señor. Esta dependencia, hermano, no disminuye la divinidad de Cristo. Por el contrario, Cristo era Dios y en Él también reposaba el Espíritu Santo, que es también nuestro anhelo y debe ser nuestra realidad. La pregunta hoy día para nosotros como iglesia, esta pregunta que responde Isaías: ¿reposa el Espíritu Santo en nuestra vida? El Espíritu Santo de Jehová el Señor está sobre mí. Y yo le pregunto a usted, iglesia, ¿podemos decir lo mismo? Podemos decir: el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque esa es la pregunta que debe ser respondida hoy día en nuestra mente, en nuestro interior. Y yo no puedo irme para mi casa hoy día si el Espíritu del Señor no reposa en mí. ¿Y usted? Ninguno puede irse hoy día, esta mañana, a su casa si no tiene esa respuesta en su corazón. El Espíritu del Señor ¿está en usted? Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde. Este espíritu, hermano, no es una mera transformación moral. No es algo estético, no es algo místico. Esto es poder y potencia. El Espíritu Santo, hermano, cuando entra en el corazón del creyente, lo transforma, lo convierte. El hombre iba para allá y cuando el Señor entra en la vida del hombre, hermano, lo devuelve, lo cambia de sentido. Eso es lo que ocurre cuando el hombre tiene o la mujer tiene una evidencia de que el Espíritu Santo está en su vida. Si no, preguntémosle a Pablo, hermano. Él iba camino a Damasco, hermano, con poder, con autoridad, con cartas, pensando que estaba haciendo lo correcto, hermano. Yo no veo a Pablo cooperando para que el Espíritu Santo entre en su vida. Yo no lo veo a él, hermano, animado a entender las cosas del Señor como el Señor las quería y las había establecido. Es el Señor que sale a su encuentro. El Espíritu del Señor lo derriba. Y es una ilustración maravillosa, hermano, de cómo opera este poder irresistible de parte del Espíritu Santo. No es posible resistirlo, hermano. No es posible decirle no, ahora no. Cuando el Señor quiere entrar a la persona, el Señor tomará los medios. Y vamos a hablar de eso en unos poquitos minutos. De cómo opera el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, dentro de la misión que el Espíritu Santo, ¿cierto?, juega como rol divino en el corazón del hombre, hermano, está la misión que tenía también Cristo. ¿Cuál era esa? Predicar las buenas nuevas a los abatidos. Quien tiene el Espíritu Santo en su vida, hermano, tiene este deseo de predicar, de hablar de aquel que un día también perdonó sus pecados. Y es parte de la obra del Espíritu Santo. Nosotros los creyentes, impulsados por el mismo Espíritu de Cristo, hermano, somos enviados hoy día al mundo a predicar el Evangelio de la reconciliación. Y esto, mis hermanos, está escrito. Usted va a Juan capítulo 20, verso 22, dice: como me envió el Padre, hablando Cristo, así también yo os envío. Y enseguida, dice la palabra, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, la misión del creyente no nace de nuestro entusiasmo.
No nace de nuestros esfuerzos. No podemos gloriarnos, hermano, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros vamos a una plaza, cuando le hablamos. No, hermano, porque esto no es mérito propio. No es circunstancial. No es algo, hermano, que a nosotros se nos ocurre. Cuando nosotros predicamos, esto es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está obrando, que nos ha dado el mismo amor que tuvo el Señor. Ese amor compasivo por los que se perdían. Hermano, y es el mismo amor que el Señor nos ha dado a nosotros, la iglesia, para predicar la palabra. ¿De qué otra manera podemos explicar, hermano, los miles de creyentes que a pesar del frío, a pesar de la lluvia, a pesar del calor, hermano, día a día, domingo tras domingo, salen a predicar? Locura para los que nos ven. ¿Qué nos impulsa? El Espíritu Santo del Señor. Cuando usted predica a sus seres queridos, cuando predica a sus amigos, hermano, esto es obra del Espíritu. Gócese, iglesia, cuando usted tiene el deseo de hablar de su Señor, porque eso es evidencia de que el Espíritu Santo está en usted. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué nos mueve entonces a perseverar? ¿Qué lo trajo hoy día a usted a esta escuela dominical? Este Espíritu. Este Espíritu. El mismo Espíritu que estaba en Cristo es el mismo Espíritu que a lo largo de los siglos ha movido a la iglesia, a pesar de las autoridades corruptas que en algún minuto extraviaron la fe, a pesar de hombres, hermanos, que pervirtieron la palabra, a pesar, hermanos, de tantas persecuciones, a pesar de tanta crítica de intelectuales acerca del Evangelio, a pesar de toda circunstancia humana, a lo largo de la historia, la iglesia ha ido de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo del Señor el que la guía. ¿Cuánto han querido la ruina de más de algunos de ustedes, de la iglesia? Y quiero decirle, jamás podrán, porque el Espíritu Santo guía a la iglesia. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu Santo está sobre usted. El Espíritu Santo está sobre usted. Recíbalo esta mañana, esta tarde. Recíbalo. Vea la evidencia de tener esta arma poderosa que es su Espíritu obrando en nosotros. No tenga temor. Porque esto no es magia, no es mística, hermano. ¿Cuántas veces hemos visto, cierto? Lo decíamos en el estudio bíblico, algunos que hacen de esto entretención, sacan su chaqueta, la tiran ahí, se caen de espalda y risa santa, algunos haciendo cosas, hermano, espectáculos tan tristes, hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obra así. El Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo es poder, es potencia, es transformación. No es un show, hermano, no es entretención. Que el Señor nos guarde. Por eso el cristiano, hermano, no debe sentir miedo de qué va a decir, cómo va a predicar, porque es el Espíritu Santo que nos capacita. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, Jesús hablándole a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Ya está lo último de la tierra. Y aquí estamos, del Espíritu Santo obrando en lo último de la tierra. Y allá en Aysén, en Puerto William, colgando, allá está el Espíritu Santo. Allá hay una iglesia que también está hablando de estas misericordias. Menos mal que el Evangelio no depende de hombre alguno. Menos mal que el Evangelio no descansa en los esfuerzos humanos, porque qué tiempo que ya habría terminado, hermano. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Descansa en la guía del Espíritu Santo. Por eso la pregunta nuevamente, ¿está el Espíritu de Dios en usted? Si tiene duda, vamos a orar para que el Señor le confirme, le dé la certeza
que usted ha sido prendado por el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu Santo se recibe entero. La transformación puede ser progresiva, hermano, pero no es que el Espíritu Santo dé a gotitas. No, estamos plenos en Él. Y esa es una bendición. Y este misterio oculto, hermano, y este misterio que no estaba revelado para los que debían haber entendido estas cosas, como lo vimos en la escuela dominical pasada, los que tenían la palabra, los que tenían la religión a su cargo, hermano, ellos no gustaron de este espíritu. Por el contrario, cuando veían obrar el Espíritu en sanidades, en milagros, en señales poderosas, ¿qué dijeron? Haces esto por Belcebú. Es Belcebú que está obrando por ti. No tenían ciegos, hermano. Y el Señor les dice, todo pecado es perdonado, pero la blasfemia del Espíritu Santo no será perdonada. Tenga misericordia el Señor de los incrédulos y el Señor bendiga a su pueblo. Este maravilloso misterio reservado para nosotros, hermanos, que estuvo oculto para los fariseos, oculto para los intelectuales, Dios lo reveló a nosotros. A nosotros. Pablo a los Corintios, en la primera carta, primer capítulo, versículo 27, dice, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y en lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. La gloria de Él. La gloria de Él. La gloria de Él. Él nos llamó por misericordia, por gracia. Otra vez Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a la iglesia, a nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Que es Cristo en vosotros, el Espíritu de Cristo en nosotros. Este era un misterio. Este es un misterio. ¿Por qué el Espíritu Santo viene y reposa en vasos de barro, en gente vil, en gente menospreciada? ¿Por qué el Señor no fue a los intelectuales? ¿Por qué el Señor nos escogió a nosotros para ser portadores de su Espíritu? No habían otros más capaces, no habían otros con mayores cualidades, hermano. Es un misterio. Es un misterio, hermano. No somos gente entretenida, no tenemos, hermano, una parafernalia, no tenemos poder, no tenemos nobleza. Pero Dios quiso, hermano, que su Espíritu Santo reposara en usted, reposara en mí. Gente modesta, gente muchas veces sin estudio, tardos para hablar, torpes muchas veces. Es un misterio que Dios haya puesto los ojos en nosotros y que haya querido entregarnos su Espíritu para hacernos hijos de Dios. ¿Puede esta mañana decir, el Espíritu Santo está sobre mí? No se resiste, iglesia. No lo rechace. ¿Sabe cómo se rechaza? Por medio de la incredulidad. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se perdió esta bendición por incrédulos. Por incrédulos. En parábolas les voy a hablar para que teniendo oídos no oigan. No sea cosa que entiendan y se conviertan. Pero ¿por qué fue juicio para ellos, hermano? Por incrédulos.
Incrédulo, toda su vida incrédulo, viendo caer el maná del cielo, no agradecían, viendo abrir el mar rojo, no creyeron, hermano, iban en pos de dioses paganos. Nunca, hermano, entregaron su corazón. No se resista. Deje entrar el Espíritu Santo en su vida. Deje entrar el Espíritu Santo en su vida. El Señor te bendiga. Que el Señor nos guarde. Hubo un pagano, y con esto terminamos. Hubo un pagano que recibió el Espíritu Santo, pero Dios lo tuvo que humillar. Este era Nabucodonosor. Él había visto, él tenía conocimiento intelectual, pero no tenía conocimiento espiritual. Él había visto la obra del Señor, hermano, vio cómo el Hijo de Dios estaba en medio, ¿cierto? Ahí, obrando. Tenía a Daniel a su lado, hermano, un hombre lleno del Espíritu del Señor. Pero el Señor tiene que humillarlo. Me acuerdo un día, jueves, un hermano lo predicó, o para los voluntarios. Nabucodonosor, el Señor lo humilla, hermano, lo lleva a comer pasto. 7 años como bestia, perdió dignidad, hermano. Sus uñas crecieron como las bestias del campo, su ropa, su olor, todo humillado. Después de haber sido el rey en ese tiempo más grande del tiempo antiguo, hermano, a ser una bestia menospreciada. Para luego el Señor tuviera misericordia de él. Mas, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, Daniel 4:34, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Quién se lo reveló a este pagano? El Señor, el Espíritu Santo. Como un día nosotros también el Señor nos reveló de que Él vive para siempre. El Señor nos bendiga. El Señor nos guarde. La obra del Espíritu Santo, hermanos, es irresistible, es transformadora y es soberana. Y es soberana. Él hace con quien quiere, cuando quiere. No es del que quiere ni del que corre. Es del que Dios tiene misericordia. Y el Señor tuvo misericordia de ti. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Y su Espíritu reposó en nuestra vida soberanamente. Alguien dice, no, si podemos resistir la gracia. Nadie se resiste. Cuando el Señor quiere llamar al hombre, hermano, lo hace bestia y luego le da la razón. Y luego lo ensalza. Si el Señor quiere obrar con el hombre, hermano, lo va a hacer pasar por sequedades, lo va a hacer pasar por aflicciones, hasta convertir su corazón. Porque es imposible resistir a Dios. A Dios nadie se le resiste. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Ningún hombre buscó a Dios por iniciativa propia. Dios siempre fue al encuentro. Dios siempre fue al encuentro. Dios los buscó a ellos, hermano. Esta regeneración es por fe. Toda verdadera conversión, hermano, es un acto soberano del Señor. Pero a nosotros nos queda orar, pedir que el Señor nos transforme y que nos llene de su Santo Espíritu. Juan 3, 5, 6, Jesús nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esa es la obra soberana del Señor. Yo tengo una identidad, yo tengo mis características, pero dentro de mí hay una nueva criatura.
obra del Espíritu Santo del Señor, como en usted también hay una nueva criatura. Pida a Dios entonces que le dé fe y que le dé de su espíritu, porque Él no se negará. El Señor dice: venid a mí, al que viene a mí, yo no le echo fuera. Que el Señor nos bendiga. El Señor bendiga su palabra, el Señor bendiga este consejo y váyase con esta confianza que el Espíritu de Jehová reposa en mí, como reposa en usted. Oremos y demos gracias al Señor.